Adolescentes de Zizantún, Tzilán de Bravo y Telchac-Puerto dieron nuevos bríos a la costa yucateca con obras de arte que realizaron en el taller de murales al aire libre del proyecto Alas y Raíces. El esquema federal, que tiene por nombre Programa Anual de Desarrollo Cultural Infantil 2021, coordinado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, se enfoca en la descentralización de acciones y servicios. El proceso, en el que participaron 37 personas, reactivó en los municipios las actividades que se detuvieron por la pandemia para ofrecer espacios atractivos a turistas locales y extranjeros. También se trabajó con la flora y fauna nativas, inclusión y cuidado del medio ambiente. Otro propósito de rescatar zonas públicas y fomentar la pintura con la instrucción de Verónica Rodríguez Serrano, Paulette González Yáñez, Rodrigo Leal Aguilar y Houston Ortegón Casanova, en 2 etapas. La primera fue teórica y en la segunda se crearon los murales en cada comunidad con aportaciones de los asistentes. Como parte de Alas y Raíces Yucatán, se imparten cursos de sensibilización como Reciclo y Aprendo, teatro infantil en Quinchil o el taller de música en Teabo, Tixmehuac y Zuquilá para integrar la orquesta jaranera y el ensamble musical del Oriente. En Mérida se imparte taller inclusivo de danza y movimiento y cómo hablar en público, monólogos para adolescentes dirigido a infantes con o sin discapacidades. Mientras que en Tecash, Maní y Yotolín, comisaría de Ticul, se realizan otros encuentros de aprendizaje de lengua maya denominado Voces del Sur. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.